sobre cuando la fe es viva. Y en este sentido quisiera afirmar algunos conceptos antes. Déjame la luz apagada, no importa. Sí, por favor, gritan de ahí afuera. Mateo capítulo 7, versos 16, por favor. Mateo capítulo 7 y versículo 16. Es un versículo conocido, un versículo predicado por el mismo Jesús, que hemos escuchado, que quizás alguien nos ha dicho o que le hemos dicho a alguien esta frase: por sus frutos los conocerán. La primera parte es delicada. Lo que está diciendo es algo sumamente básico y sencillo. Usted se conoce no por lo que dice, no por la Biblia que trae ni por las canciones que canta. Se conoce por sus acciones que se parecen a las de Jesús. Si no se parecen, no es. Qué violento lo pone. Ahora, por otro lado, establece una pregunta que parece simpática, pero tiene mucha razón. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? La imagen que da es del pueblo de Israel metido entre viñedos, pero aquí casi no hay viñedos, entonces lo traduzco versión tica. ¿Acaso de un palo de mangos usted recoge papayas? Algo así. O sea, imagínese el palo de mangos y usted al frente, deme una papaya, y el palo con los mangos tengo, papaya quiero. Miren, no se puede. Es como la muchacha que se casa con un hombre que no ama a Dios, pero le exige que la ame con todo el amor. ¿Cómo va a amar si no conoce el amor de Dios? Le está pidiendo papayas a un árbol de mango. Igual sucede en nuestra vida con Dios. ¿Cómo vamos a dar algo de lo que carecemos? ¿Cómo vamos a dar cosas que Dios no está pidiendo y las validamos como si fueran correctas? Bíblicamente, una vez más, Dios espera de nosotros fruto. Y fruto bueno, abundante. Dios no está conforme, y se lo aseguro, basado en la Biblia, en que solamente seamos creyentes, que escuchemos y nos vayamos para la casa. Él quiere de nosotros algo más grande que eso. Busque por favor Santiago capítulo 2. Si usted no trajo su Biblia, puede ver a la pantalla, pero si la trajo, por favor busque en su Biblia. Busque en su Biblia. Santiago capítulo 2 y versículo 26. El apóstol Santiago vuelve a afirmar otra vez el mismo concepto que Jesús dijo cuando caminó sobre la tierra, solo que lo dice de una manera casi poética. No es poema, pero es una analogía muy buena. Dice Santiago 2:26: así pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, lea por favor la segunda parte conmigo, así también la fe sin obras está muerta. Punto. Póngale la firma. Dios espera de nosotros que creamos, parte 1 y parte 2, que tengamos un fruto acorde a la fe que estamos profesando. Si la segunda parte no está, la primera carece de sentido. Ahora alguien me dirá por ahí, bueno, pero es que no nos salvamos por obras, sino por fe. Tiene toda la razón. Sin embargo, permítame hablarle de la tensión que hay en la Biblia con base en eso. Por un lado el apóstol Pablo dice, crean y se salvan. Pero por otro lado Santiago dice, por más que usted crean, si no hacen nada, están fritos. Bueno, eso no lo dijo, pero yo lo entiendo de esa manera. Ustedes deben creer y hacer, es la mezcla perfecta, indivisible. Cristiano que cree, hace. Alguien que hace es porque ha creído, es indivisible. El apóstol Pablo, cuando comienza a predicar, le habla a gentiles, le escribe a personas que no conocían de Dios, a gente alejada de Dios y estaban acostumbrados en aquel momento a hacer muchas cosas por Dios. Entonces Pablo lo que está golpeando en ese momento es la tradición que existía y les dice, crean, su fe es suficiente para ser salvos. Pero Santiago ya no le escribe a gente nueva, le está escribiendo a cristianos maduros, a gente que ya ha caminado en el Señor, a personas que llevan tiempo siguiendo a Jesucristo. Le habla a ellos y les dice, llevan mucho tiempo ya de ser creyentes y falta fruto en sus vidas. No era solamente creer, significa creer más obras, más acción, producto de mi fe en Jesucristo. Me hace mucha gracia porque cuando enseño de matrimonios, y allá andaba en Honduras una semana, estuve en varias ciudades, en San Pedro Sula, que es caliente en serio, en Tegucigalpa, no, en Tela, El Progreso, La Ceiba, y terminé en Ciguatepeque, enseñando en varios lugares. En uno de ellos enseñé a matrimonios y hablaba sobre los 5 lenguajes del amor.
Y es un tema chistoso porque uno cuando ama, ama en el lenguaje que uno sabe amar, pero no le ha preguntado a ella cuál es el lenguaje en que ella sabe amar o el que le gusta que le amen. Entonces yo, por ejemplo, esto no es así. Yo amo a Jackie a través de palabras de afirmación. Y tu cabello, y tus ojos, y tus dedos de los pies, y tus caderas. Mire, yo podría decirle un millón de cosas, pero si a ella lo que le gusta es que la amen con regalos, estoy mal. Y ella dirá, muy lindo todo lo que me dice, pero caiga, yo ocupo un regalo. Son lenguajes de amor. Ahora, en el reino funciona igual. Posiblemente aquí le decimos a Dios, Señor, te amamos, ¿cómo? Cantándote coritos. Te amamos comprando Biblias gigantes. Te amamos yendo a la iglesia semanalmente. Y el Señor, bueno, me han preguntado cómo a mí me gusta que me amen. Porque las cosas con las que amamos a Dios a veces no son las que Él pide. Y las que pide suelen ser un poco diferentes. Vamos por favor a Mateo 25. 3 parábolas, vamos a ver solamente una. En algún momento había visto las 2 primeras. Sin embargo, las 3 tratan del mismo asunto. Jesús viene hablando del capítulo 24 de Mateo y habla sobre las señales de los últimos tiempos, muchas que se repiten en nuestro tiempo. Luego entra el capítulo 25 y con 3 parábolas habla de un pecado que para él es grave, tan grave que las consecuencias en las 3 parábolas son separación de Dios. Tan grave, no es un pecado menor, es un pecado grave. Hay categorías de pecados. Aunque todo se llama pecado, hay uno que tienen consecuencias más graves que otros, porque son mayores en pecado o en gravedad por lo menos. Y en las 3 parábolas se repite el mismo pecado, dicho de diferentes maneras. La parábola primera es la de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, 5 preparadas, 5 no preparadas, que alguien decía que si esto es un porcentaje de lo que es la iglesia, hay un problema serio, ¿no? Porque sería el 50%, esperemos que no sea porcentual la historia de las 10 vírgenes. En la segunda parábola habla de las monedas de oro, que a cada quien se le entregó un talento, a unos más que otros, y Dios espera que rindamos acorde a lo que se nos entregó. Pero en la tercera parábola habla de las ovejas y las cabras. Y es una parábola delicada porque más que una parábola, algunos comentaristas la han llamado un evento profético. Algo que va a ocurrir de verdad, tal cual como se planteó allí, más que la comparación entre ovejas y cabras. En las 3 parábolas se identifica un pecado que se llama el pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, pecado de omisión. Las vírgenes se descuidaron, no llevaron aceite, omitieron algo delicado en sus vidas. El siervo infiel fue rechazado y fue llamado malo y perezoso porque no hizo nada con su talento. Se llama omisión. Y entramos ahora a la historia de las cabras y las ovejas, donde el resultado para ellas es violentamente grave por un pecado de omisión. Ahora yo pregunto, ¿aquí cuántas ovejas hay? ¿Ovejas? Amén, 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 amén. ¿Cabras? Yo espero que todos seamos ovejas, porque hacemos como todos los demás. Nos vestimos con jeans o pantalones, decir, como todos los demás. Cantamos las canciones que todos los demás cantan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? Vamos a verla, ¿le parece? Porque los de gente, ¿en qué somos ahorita? Ovejas. Al final de la reunión me cuentan qué somos. Espero que sigamos siendo ovejas. Vamos a Mateo 25, verso 31, por favor. Y vamos a leer la historia que cuenta Jesús, la parábola o la profecía que aparece allí y que se va a cumplir. Capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Algunos entienden que este pasaje no está referido al juicio final, sino al establecimiento del reino milenario. Entonces parece que hablan de 2 juicios, por lo menos algunos lo entienden de esa manera. Jesús en estos versículos se presenta como rey, como señor, como juez, todos títulos mesiánicos. Él va a volver, pero ya no en aquel burrito, en son de paz. Él va a volver ahora a juzgar. Y juzgará al pueblo judío y juzgará a los gentiles. Porque cuando aquí se refiere a todas las naciones que juntarán el próximo versículo, está referido ahora al mundo entero, a todas las personas por igual. Las juzgará delante de él.
Habla de un trono de gloria. Pon el que estaba, porfa. Habla de un trono de gloria. Este concepto me gusta. Hoy estamos viviendo y Él está sentado en su trono de gracia. Estamos viviendo en gracia y estamos teniendo oportunidades para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero cuando vuelva se sentará en su trono de justicia y juzgará lo que debíamos haber hecho. Esto quiere decir que tenemos que ponerle, hermanos, tenemos que vivir acorde a como Él manda, porque las consecuencias no han sido buenas para los que viven contrario a como Él manda. Mateo ha sido llamado el evangelio del juicio, el único evangelio que incluye y hace énfasis en la venida del reino y en su juicio. Aquí el Señor se sienta y juzga. Verso 32. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y aquí comienza la parte linda, curiosa, rara o fea para algunos. Y Él separará a unos de otros. O sea que si Jesucristo viniera en este momento a esta casa, haría lo mismo. Pregunta. La pregunta es, ¿por qué va a hacer lo mismo si todos somos ovejas? Él va a separar unas de otras porque está convencido que en su pueblo hay unos y hay de otros. Porque está convencido que en la vida hay de unos y hay de otros. Y no pueden al final de la historia estar juntos. Necesitan estar separados porque son diferentes, en apariencia similares, pero realmente son diferentes. Hay una parábola también que contó Jesús del trigo y la cizaña, ¿la recuerda? Crecían juntas y le dicen: Señor, arrancamos la cizaña. Y Él dijo: no, porque es capaz que arrancando la cizaña se traen también el trigo. Espérense al final. Mandaré a mis ángeles y quitarán la cizaña, la echarán al fuego y sacarán el trigo y lo separarán. Es delicada la historia porque yo miro a esto y yo digo: bueno, yo estoy sentado en la iglesia y yo soy oveja, pero el que realmente sabe eso es Él, o el fruto que evidenciamos cuando caminamos por esta tierra. Y todavía se complica un toque más. Verso 33. Pondrá a las ovejas, ¿dónde? A su derecha, y a las cabras a su izquierda. Note que ambos están mezclados, revueltos, pero el que sí conoce caminará en medio de su iglesia y dirá: oveja, cabra, oveja, cabra, 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 oveja. Él andará por la iglesia buscando y sentará a uno a su derecha y a otro a su izquierda. Los de la derecha significan bendecidos, significa que la mano de Dios los sostendrá, significan que estarán con Él para siempre. Ahora, si eso significan los de la derecha, los de la izquierda, ¿me ayudas? Porfa, pásame 2 sillas, Warner, porfa. Más o menos la historia es como esta. Habrá un juicio y habrá un lado y habrá el otro lado. Derecha, izquierda. En mi caso, no, yo estoy mi derecha, mi izquierda. ¿En cuál de los dos lo sienta usted el Señor? Entonces el Señor viene, junta a todas las naciones y mira: Mauricio, ven. ¿Dónde creen que lo sienta? Míralos, mira. Mire la cara de qué, de oveja o de cabra. ¿Dónde lo sentaría? Mire, él solo se acomoda, oiga. Dice la Biblia que es Dios quien escoge. Bueno, pero imaginemos que si era oveja. Por lo menos parece, ¿verdad? Por lo menos parece. Imaginemos que sí era oveja. Y lo sienta a su derecha. Ahora, una vez que lo sienta a la derecha, le pronuncia estas palabras en el verso 34. Vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. ¿No le anima el corazón algo como eso? Amado hermano, sea usted de la derecha, por Dios, porque esas son las bendiciones que nos esperan. Lindísimo estar en este lado de la historia. Ahora, por esto peleamos, por esto luchamos, para escuchar al Rey decirnos algo como eso, ¿no es cierto? Vivimos una vida, intentamos pelear contra el pecado, perdemos batallas, ganamos otras, nos levantamos y pasamos en la vida. Y al final lo que queremos escuchar es algo como esto: un Dios que ha preparado un reino para ti, Mauricio, donde disfrutarás, donde esa sonrisa la tendrás eternamente. Sin embargo, una vez que escoge a la derecha, ¿qué hace?
busca Cristian. Brother, venga. Le tocó. Y como el otro se sentó a la fuerza, tenemos que poner a este al otro lado, ¿no? ¿Qué me queda? Y dirá a las cabras: siéntate a mi izquierda. Y pronunciará juicio sobre la cabra. Verso 41, por favor. Luego dirá a los de su izquierda, ni lo voy a ver porque esto es muy duro, entonces para que no sienta que es para él: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, así pone uno la cara a escuchar algo como eso, ¿no? Porque imagínense la tragedia, que ambos estuvieron en el mismo corral, comieron del mismo pasto, cantaron las mismas canciones, vestían parecido, tenían Biblias parecidas, hacían lo que todos los evangélicos hacían, pero uno es llamado oveja y el otro es llamado cabra. Uno será bendecido y el otro no lo será. Uno será aplaudido y tendrá trono y tendrá parte en el reino de los cielos, el otro al otro lado. ¿Qué hacer tan grave en la vida como para ser considerado de la izquierda? Y no hablamos izquierda a términos políticos, hablamos de un lugar de posición delante del rey. ¿Qué hay que hacer en la vida tan grave como para que nos pongan a ese lado? Y posiblemente Cristian dirá: pero no maté a nadie. Sin embargo, por ahí no cruza lo que Jesús espera de nosotros. Démosle un aplauso a la oveja, perdón, cabra. Un aplauso, gracias. Devuélvase otra vez, por favor, un poquito allí en el verso 33. Pondrá las ovejas a la derecha, a la izquierda. Permítame contarle una característica de las ovejas. ¿Cuántos eran ovejas? Amén. Son mansas. ¿Cuántos eran ovejas? Son inocentes. Justicia, oiga, que vamos mal, pero vamos mal. Son dóciles, son pacientes, son llevaderas, aceptan corrección sin ninguna objeción. Sí. Qué cosa espantosa, Dios. Ahora las cabras, ¿ha escuchado? Se le salieron las cabras. En otra versión se le salió el Chucky. ¿Ha escuchado eso? Indóciles, rebeldes, impacientes, argumentadoras, chúcaras. ¿Sabe de dónde viene la palabra cabra? Viene del latín capra. Capra significa capricho. Por algo les pusieron cabras. Caprichosas, insolentes, malcriadas, desobedientes, no se les puede corregir. Y si el pastor intenta llevarlas al corral, hija, ni que fuera un caballo, ¿verdad? Son cabras caballo, creo. Y aquí hace la lista el Señor. Mire, yo leo esta historia y me pongo a pensar, bueno, sí, es facilísimo entonces, simplemente yo soy de la derecha, pero el Señor dice: voy a decirles por qué escogí a unos y los puse a la derecha, y luego les voy a decir por qué escogí a otros y los puse a la izquierda. Esto quiere decir que si lo que usted hace y yo hago no aparece en la lista que Jesús puso, tendremos un problema. Necesitamos hacer algo. Vayamos por favor al verso 35. Y hace una lista, sencilla lista, pero que evidencia misericordia, compasión, reino. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice Miqueas 6:8. ¿Recuerdan la canción? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él, decía la canción. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que la misma misericordia que hemos recibido, que la misma gracia con la que Él nos ha abrazado, que la misma compasión que Él ha tenido de nosotros, la llevemos a todos los demás. Eso es lo que pide. Complicado no, pero es el fruto digno de alguien que se llama creyente, cristiano. Es un fruto y debe verse en nosotros. Y comienza el Señor: porque tuve hambre, ¿recuerda? Y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me diste alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. En la cárcel y me visitaron. 5 cosas básicas, sencillas. Yo me pregunto, ¿cuántos las practicamos? Pastor Alberto Castro decía, yo cuando leí el primer versículo, porque tuve hambre y me diste de comer, yo dije, bueno, sí, yo le doy de comer a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Bueno, ahí sí aplico, Señor. Porque tuve sed y me diste de beber. Bueno, es que mi hijo la vez pasada tenía sed y yo le compré una coca. Me hizo tanta gracia porque todo tenía que ver con algo que él tenía que estar haciendo. El que no alimenta a la familia se imagina. Él lo decía de una manera sarcástica. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer con los nuestros? Ojalá con los nuestros. Gente que tenemos enferma ni la visitamos. Habla de misericordia. Habla de que las cosas que Él nos da, las oportunidades que nos pone en la vida, hay que aprovecharlas y mostrar el cristianismo. Estoy en Honduras, de La Ceiba a San Pedro, y se nos estalla la llanta delantera. Andaba con el presidente de la Unión Bíblica, el director de la Unión Bíblica. Él era el que me llevaba a los eventos. ¿Ha escuchado la canción? No está en los archivos cristianos, pero la canción decía, tú serás para mí. ¿Recuerda? 40 grados. Aleluya. ¿Recuerda la canción? Bueno, ahí estaban no a 40. La canción es chistosa, pero estar a 40 grados no es simpático. Estábamos a 40. Eran las 12 mediodía y se estalla una llanta en una carretera, donde a la derecha hay monte y a la izquierda también. Entonces yo me bajo y le digo, yo la cambio. Qué embarcado, qué cosa más violenta es cambiar una llanta bajo 40 grados de temperatura. Me puse una camisa de manga larga encima de la que andaba. Me metí debajo del carro y comencé. Y era una llanta como de 18 tuercas, una llanta grandísima. Y le da vuelta una. Vean, no es mentira, después de 15, 20 minutos comencé a ver parchones. Y yo decía, Señor, sosténme en tu gracia, Dios, porque estoy al punto de la descomposición, de la deshidratación. Y yo decía, ¿y él va bien? Y le digo, yo sí. Y seguía yo abajo, porque hay que mostrar, ¿no?, que uno es un siervo. Mire, terminamos de cambiar la llanta, pusimos el repuesto, que es una galleta. ¿Ha visto las galletas? No una chiquis, sino una llanta chiquitita, que parece que deforma el carro, y venía desinflada. Ahí la pusimos, aún así pudimos avanzar, y al menos de 1 kilómetro hay una llantera. Pero la llantera está exactamente en el medio de la nada. Tiene un par de latas encima, entonces el calor era más concentrado. Si allá afuera me pegaba de frente la lata, triplicaba el calor. Me metí a la llantera y yo sudaba los brazos, y había un chico 18, 19 años, que corría en medio de la llantera y arreglaba una. Llegó un furgón y cambió una, luego llegó una vagoneta cargada y quitó. Era un trabajo, no una llantita de bicicleta. El muchacho era morenito, tostado bajo el sol, sudaba el triple que yo, y yo decía, pobre. Y lo que más me angustió era que el jefe lo pasaba regañando, no, quítese ahí, no, yo hago eso. Y el muchacho corría y sudaba. Luego llegué a la refrigeradora y dije, yo tengo que hacer algo. Mira, hasta en las cosas pequeñas hay que hacer algo. Y hay una gaseosa, que no le voy a decir la marca, pero era una Pepsi. Y estaba ahí la gaseosa, pero estaba fría. Eso que caen las gotas así. Y en medio de ese sauna, no hay nada mejor que eso. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta? Tanto, la compro, la abro y se la voy a llevar, pero me dio vergüenza. ¿Por qué? Yo qué sé, polada de uno, ¿no? Y digo, pero este muchacho termina 4 o 5 llantas y se acuesta ahí un ratillo mientras llega otro carro. Cruzo el lugar, llego donde está el, y yo, ay, compa, una Pepsi. Parecía un anuncio, ¿verdad? Sonaba ahí él se me queda viendo, estaba amargado, pero estaba amargado, triste, con el ceño fruncido, hacía mala cara a todos, hasta que le cambió la vida. Un simple fresco de 300 pesos le cambió la vida a un ser humano. Le doy el fresco, me mira, le digo, brother, Dios te bendiga, gracias por todo tu trabajo, buenísimo. Casi no le haga caso a ese viejo que está ahí diciéndole cosas, pero buenísimo, brother. Él toma el fresquillo y se lo comienza a tomar, gracias, y lo pone ahí en el suelo. Y digo, ¿pero por qué lo pone? Tómeselo todo, si no se lo quito. Mire, me monté en el carro, fui a San Pedro. Seamos honestos. ¿Cómo cree usted que yo me sentí esos kilómetros que faltaban?
Iba recordándole al Señor: Padre, recuerda, soy de la derecha. Tuve hambre, me diste, tuve sed, di una Pepsi. Soy de la derecha, Señor. No se trata de salir a buscar a quién le doy una Pepsi. Se trata de vivir en misericordia, de vivir en amor, de sentir el dolor del que se duele, de llorar con quien llora. Se trata de experimentar en carne propia lo que Jesús experimenta cuando ve a alguien sumergido en la tristeza y en la amargura porque carece de sus necesidades. Creo que le conté de la Madre Teresa de Calcuta. Algunos evangélicos la han juzgado que no sé qué, y que idólatra y no sé cuánto. Se parecía más a Cristo que un montón de panderetas, pero un montón se parecía. Allá en Calcuta recibe un sobre de un hombre, él es quien cuenta esta historia, un multimillonario, y le escribe una carta: hermana, el trabajo que usted hace maravilloso, por favor le envía un cheque. Yo soy multimillonario, póngale los ceros que usted quiera, no me va a asustar. Cuando yo iba leyendo por ahí me imaginé si me hicieran eso a mí. ¿Cuántos ceros? Mire, se me gasta el lapicero, ¿verdad? Porque hay que crear la iglesia, hay que trabajar con los niños. ¿Cuántos ceros le pone uno a ese cheque? ¿No es cierto? Y yo le digo, yo ni oraría, porque yo digo: Señor, esta es la respuesta a la oración que he venido haciendo. Ya ni oro, ¿para qué? Si ya oré, ¿no? Cuenta él que escribe un libro y cuenta esta historia de ella, que a los meses recibe el sobre de la hermana, ¿cómo se llama? De la Madre Teresa. Abre el sobre para ver cuánto número había puesto y mandarle la plata, y en el sobre venía el mismo cheque en blanco, con una carta de ella que decía: no quiero su dinero, quiero sus manos. El hombre se angustió un poco y se fue para Calcuta, un poco más como para reclamarle: mire, pero es que el dinero también ayuda. Y cuando llegó, ella le dijo: antes de que charlemos, venga y me ayuda. Lo metió a las calles de Calcuta, lo metió a alimentar a niños, y él cuenta: vi morir en mis brazos niños con SIDA, vi morir en mis brazos niños que mientras los alimentaba morían porque no estaban acostumbrados a comer, y la mucha comida terminó matándolos. Vi en la calle cómo las mujeres tiraban a sus hijos muertos mientras pasaba la basura y los recogía. Yo sé lo que es estar en medio de la miseria, y en medio de la miseria conocí a ese que llaman Jesús. ¿Cristianismo? Dígame lo que usted quiera. ¿Cristianismo? Obras que evidencian en quién creo, y una compasión que va más allá de unos cantos lindos un fin de semana. Ahora todos fuimos llamados a esto. No es el grupo del comedor, el grupo de consolidación, el grupo de evangelismo. Le llamamos grupos porque hay que hacer grupos, pero es una misión de todo creyente que Dios nos endosó a todos. Tengamos o no un llamado, la misión de ser misericordiosos es para todos. Continúo, por favor. Continuamos, verso 37. Y le contestarán los justos, porque ellos también se asustarán. Pero me pusieron a la derecha, ¿y por qué? Y le dicen: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo necesitado? ¿Sabe qué dice el Señor? Dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Alguien dijo: bueno, se refería a la gente de la familia de la fe. Por lo menos hagámoslo a la gente de la familia de la fe. Y si no, también a los de afuera. Así predicamos con un ejemplo de transformación. Me asusta un poco el concepto, porque Jesucristo lo que está diciendo es: yo estoy detrás de cada historia de compasión. Yo estoy detrás de cada capítulo de misericordia. Yo estoy detrás de cada necesidad de un ser humano, y te he elegido a ti para que la suplas como si fuera yo, como si fuera a mí. Yo estoy detrás de historia, pero también estoy detrás de cada historia que usted pasa por alto. También estoy detrás de cada historia que usted considera que no es con usted la cosa. Estoy detrás de cada historia esperando que mi pueblo reaccione como yo lo haría. Estoy detrás de cada historia esperando la conducta de un pueblo que profesa que me sigue y me ama. La película Los Miserables termina con una frase brillante
me gusta mucho la película. Y termina con la frase: amar a otra persona es ver el rostro de Dios. No se habla del esposo o de la esposa, no, está hablando de cuando uno ama en misericordia a alguien más fuera de uno. Aquí no está el problema y ahora llegamos al punto final. ¿Qué pasa con los de la izquierda? Porque aquí se desata el pecado mayor. Verso 42 del capítulo que estamos leyendo de Mateo 25. Porque tuve hambre, que dice, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y ustedes no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me recibieron en sus casas. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Y aquí viene la pregunta delicada. Ellos le responderán: ¿cuándo, Señor, te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos sin alojamiento? ¿Cuándo? Yo le voy a decir algo delicado que pasa en esta iglesia. Muy delicado. Aquí usted ha estado delante de un montón de oportunidades de ver a Jesús en acción. Tenemos un grupo de adicciones a las drogas. ¿Cuándo te he visto en problemas así, Señor? Bueno, sí hay. Tenemos un comedor infantil. ¿Cuándo te vimos hambriento? El que no ha ido al comedor no lo ha visto hambriento. Tenemos gente con discapacidad y hacemos una reunión para ellos. ¿Cuándo te vimos con un problema de discapacidad? El que no ha ido a la reunión no puede ver a ese Jesús y abrazarlo, alimentarlo, acompañarlo. No puede verlo. ¿Cuándo te vimos como a un niño abandonado? El que no trabaja con la gente de Casa Viva no se da cuenta del abandono que hay en este país. ¿Saben qué es lo más grave? En Costa Rica hay alrededor de 2,000 niños declarados en abandono, que nadie los quiere, dicho en una palabra espantosa. Sin embargo, hay más de 600,000 familias que son creyentes. Solo las familias cristianas podríamos suplir y podríamos quitar por completo, erradicar el abandono de los niños. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque cuando te vi, Señor, abandonado. No es la misma pregunta, no es el mismo pretexto. Todas las cosas están. La pregunta del millón sigue siendo: ¿estamos nosotros comprendiendo de qué se trata la historia? Por cierto, lanzo 2 desafíos. Casa Viva acaba de poner en custodia a otra bebé, a una familia de la iglesia que ya tuvo una antes, pero requerimos de una cuna. ¿Cuándo te vimos con necesidad de cuna? El domingo en la mañana el pastor lo dijo: vamos a una cuna. Y falta una leche especial. ¿Cuándo te vimos con ganas de tomar leche especial? Domingo a la mañana vas, predicador lo decía. Yo me pregunto cuántos levantan la mano y dicen: cuente conmigo, no tengo cuna pero la consigo, cuente conmigo, aunque sea un tarro de leche compro. Necesitamos convertirnos en ese tipo de iglesia. Y al final, el que ocupe, el que levanta la mano, doña Silvia, levanta tu mano, porfa. Ella es esa que está saludando allí al fondo. Ella, doña Silvia. Yo quisiera desafiarnos de verdad a comprender que las necesidades del reino y de la gente de afuera le importan a Dios. Siguen siendo y siguen moviendo su corazón. Este pecado, él se sigue llamando de omisión, sigue siendo el mayor pecado. Sigue siendo un pecado que tiene consecuencias fulminantes, porque nos hace ver como gente sin justicia, sin misericordia y sin humillación delante de las necesidades que Dios establece. Yo terminaría preguntando: ¿ovejas o cabras? ¿Ovejas o cabras? ¿Se da cuenta qué fácil es ser oveja? ¿Y se da cuenta qué fácil es ser cabra? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Hoy el desafío es desde adentro del alma. Estaba en Honduras, le conté, en la última enseñanza que di, fue a líderes de jóvenes. Había un panel, una cosa así. Yo contestaba preguntas. Los chicos preguntaban. Hay una chica particular, no sé si eran 15 o 16 años, una chica. Me aborda al final de la reunión y había muchos líderes de jóvenes y ella me dice: oye, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, cuénteme. Me dice: yo soy hija de pastor y si algo tengo y me sobra
es pasión porque mi barrio se convierta a Dios. Y no solamente se lo digo, es que yo voy casa por casa y me meto entre las pandillas, entre los maras, y les hablo de Dios. Y a algunos les llevo comida y por otros oro, y he visto que ya 2 han ido a la iglesia. Y yo sé que Dios me envió allí para predicarles de Él. 15, 16 años. Una niña. Mientras sigue contándome, es tanta su pasión que comienza a llorar. Mi problema es que mi papá, siendo pastor, me prohíbe ir porque tiene temor de que me maten. Me cuenta, aquí en Honduras, en algunos sectores tenemos lo que se denomina el impuesto de guerra. Los mareros, las pandillas, toman barrios completos y van a su casa y le dicen: su impuesto en su carro, en su casa, es de tanto por mes, si no los matamos. Y mi papá tiene terror de que me maten, pero yo no puedo vivir sin predicar de Cristo. No puedo. Saber que mis amigos del barrio, sé que son un montón de gente rara, algunos malos, pero necesitan a Jesús. Yo preguntaba mientras me hablaba: ¿dónde compro esa pasión por Dios? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde la venden? ¿Sabe dónde? A los pies de la cruz se compra. Y la compró Él y la da gratuita. Ahí a los pies de Jesús. Lloraba y me decía: ¿le hago caso a Dios y sigo predicando, o a mi papá? Eso se llama avivamiento. Un despertar en el corazón de la iglesia, que comienza a amar como Dios, comienza a ver con los ojos de Dios y se olvida del egoísmo, de sí misma, del televisor de plasma de 70 pulgadas, el que ahora ocupo. Me siento con la depre. ¿Cómo pienso en mí? Y me olvido de lo que Dios ama y de lo que Dios piensa. Toda la semana gira en torno a mí. Y cuando se levanta la mano para pedir ayuda, bajamos la mano. Gente, necesitamos vivir el evangelio a pasión, porque no es así como se vive. Y yo ante Dios quiero pedir perdón igual, porque que tantas veces he visto a Jesús y luego le he dicho: ok, no es conmigo, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos. Y algún día estaré delante de Dios y Él me preguntará: Marco, ¿fuiste oveja? Sí, Señor. ¿Y enseñaste a ser oveja? Bueno, lo dije. Pero ustedes también estarán delante de Dios y el Señor les preguntará: ¿alguien les dijo esto? Porque en nuestras listas no está lo de Mateo 25, están otras cosas. Cante bonito y servía y qué sé yo. No está esto. Debe estar esto. Por Dios, debe estar esto. Debe estar lo que Él quiere que esté. Señor, he compartido lo que has puesto en mi corazón esta semana allá en Honduras. Quizás al tener un país tan bueno, un país, Señor, con que aunque muchos nos quejamos, tiene cosas tan buenas. No vemos lo que ven otros, no lloramos por lo que lloran otros. Quizás al tener tanto de sobra, botamos comida, Señor, y gastamos la plata en cualquier tontera. Tal vez por eso es que no nos damos cuenta, Señor, de cómo gime la gente en otros lugares, de cómo lloran. Tal vez por tanto egoísmo en nuestra vida, que tenemos todo y aún así pensamos que nos faltan cosas. Y hay gente que no tiene todo, que no tiene nada. Por favor, Señor, danos tu corazón. No pretendemos vivir un evangelio ni por susto, que en la izquierda, qué sé yo. Pretendemos vivir un evangelio por amor. Entender el corazón de esta chica que, clamando a Dios, decía: necesito hacer tu voluntad. Nací para hacer tu voluntad y quiero aún morir haciendo tu voluntad. Señor, despierta el corazón de nuestra iglesia, de nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra iglesia, no es esta, es la iglesia en este país. Despiértanos y permítenos hacer tu voluntad. No queremos hacer un llamado a un altar, sino a la vida misma. Queremos desde ahora pensar en cómo solvento esta historia en mi vida y cómo trasciendo más allá de solamente un compromiso en una iglesia nomás. ¿Cómo me convierto en alguien que suple a otros y así posiblemente olvido lo que llamo desgracia de vida?
¿Cómo me enfoco en las necesidades de otros? Y así posiblemente dejo de pensar en todo lo que me falta a mí. Permíteme ser ese Cristo que caminó entre ellos, que amó, que se despojó. Permíteme tener esa actitud de corazón. Y algún día estaremos ante ti y escucharemos de tu boca decir: vengan a mí benditos del Señor. Siéntense aquí a la izquierda, porque les he preparado un reino para ustedes. En el nombre de Jesús oramos, dándote a ti las gracias por lo que estás haciendo y por lo que has de hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados de Dios, que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Dios les bendiga a todos.